El restaurante en el corazón del barrio de Salamanca era un templo erigido al dinero y al poder, un escenario deslumbrante donde el murmullo de las conversaciones de negocios se mezclaba con el tintineo de copas de cristal cortado. Candelabros majestuosos colgaban del techo como soles cautivos, derramando una luz dorada sobre mesas vestidas con lino blanco impecable. En este mundo de apariencias, Javier Montes, un magnate forjado en el acero de la ambición inmobiliaria, era el rey, sentado en la mesa principal. Su traje de diseñador era una armadura y su reloj de lujo, un cetro. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, sus ojos reflejaban un tedio profundo, un vacío existencial que ni toda la riqueza de Madrid podría llenar. Observaba a la élite financiera, a esa gente que reía sin alegría y hablaba sin conectar, y se sentía como un fantasma en su propio festín, un espectador de una vida que él mismo había construido, pero que ya no le pertenecía. La cena de negocios llegaba a su fin, un acuerdo millonario sellado con un apretón de manos frío y calculado. Javier, con un gesto displicente, llamó a la camarera para pedir la cuenta, su mente ya en la siguiente transacción, en el próximo edificio que rascaría el cielo. Elena García se acercó a la mesa, moviéndose con esa discreción casi invisible que el personal aprendía como un arte de supervivencia. Su uniforme era sencillo, su rostro marcado por el cansancio de jornadas interminables, pero en sus ojos azules aún parpadeaba una chispa de resiliencia. Javier apenas la miró. Tomó la terminal de pago, sus dedos tecleando una propina irrisoria, un centavo de desprecio arrojado a alguien que consideraba parte del mobiliario. Era un gesto automático, el reflejo de un hombre que había olvidado el valor del trabajo y la dignidad de las personas. Cuando Elena le extendió la máquina para que tomara su tarjeta, la manga de su uniforme se deslizó ligeramente hacia arriba, revelando en su muñeca una modesta pulsera, de hilo trenzado, descolorida por el paso implacable de los años. El mundo de Javier se detuvo en seco. El murmullo del restaurante se desvaneció. Los rostros de sus socios se volvieron borrosos. Sus ojos, antes vacíos y distantes, se clavaron en ese pequeño objeto. Un torrente de imágenes y sensaciones lo golpeó con la fuerza de un rayo. El polvo de las calles de un barrio obrero, el sabor de los veranos de la infancia, la risa de una niña que era su única amiga, su confidente. La pulsera, no. Era un simple adorno. Era un ancla, un vestigio de una vida que había enterrado bajo capas de cemento, lujo y olvido forzado. La fachada del magnate se hizo añicos. El hombre que lo tenía todo se sintió de repente desnudo, vulnerable. Levantó la vista lentamente y por primera vez en toda la noche realmente la vio. Vio más allá del uniforme y del cansancio. Vio los mismos ojos azules que habían compartido secretos con él junto a un río, la misma bondad que él creía extinta en el mundo. El recuerdo de una promesa infantil, sellada con dos pulseras idénticas hechas por sus propias manos, lo inundó de una vergüenza tan profunda que le cortó la respiración. El nombre, un susurro que no había pronunciado en más de 20 años, escapó de sus labios como un fantasma liberado de su prisión. «¿Lena?», preguntó, su voz quebrada, cargada con el peso de 2 décadas de distancia y arrepentimiento. El silencio que cayó sobre la mesa fue más estruendoso que cualquier discusión. Los socios de Malsom, Javier lo miraron, confundidos por la repentina grieta en su armadura de indiferencia. Elena, por su parte, se quedó paralizada, el corazón latiéndole desbocado en el pecho al escuchar ese nombre olvidado, esa voz que la transportó a un pasado que creía perdido para siempre. ¿Te está atrapando esta historia? Antes de continuar, déjanos un like para saber que te está gustando y no olvides suscribirte para no perderte cómo termina este encuentro. Coméntanos desde qué ciudad nos estás viendo para mandarte un saludo especial. Estamos a punto de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Ahora, sigamos descubriendo qué pasará entre Javier y Elena. Ignorando las miradas estupefactas de sus socios, Javier los despidió con una frialdad autoritaria que no admitía réplica. El murmullo de negocios se extinguió,
dejando solo el eco de una pregunta suspendida en el aire. Se volvió hacia Elena y en un gesto que rompía todas las barreras invisibles de aquel lugar, le pidió que se sentara. «Por favor, siéntate, Elena». La petición, cargada de una vulnerabilidad que desarmaba, la dejó sin aliento. El pánico se apoderó de ella. Las reglas de su mundo le gritaban que desobedecer era arriesgar su empleo, su único sustento. Pero en los ojos de aquel hombre, el poderoso Javier Montes, ya no veía a un cliente arrogante, sino a un niño perdido que la llamaba por un nombre que creía enterrado. Con el corazón martilleándole en el pecho y las manos temblorosas, Elena se sentó, sintiendo el peso de 2 décadas de silencio desplomarse sobre esa mesa de lujo. En la intimidad del restaurante ahora vacío, con las luces bajas creando largas sombras que danzaban como fantasmas del pasado, Javier comenzó a desmoronar el muro que había construido alrededor de su historia. Su voz, despojada de la prepotencia habitual, sonaba ronca, casi ajena. Confesó la verdad que tanto se había esforzado en ocultar. Su familia no había escalado socialmente con trabajo duro, sino con un golpe de suerte, un billete de lotería que cambió sus vidas para siempre. Habló de la vergüenza casi enfermiza de sus padres, una aversión a su propia humildad que los llevó a una huida desesperada. Quemaron las naves, Lena. Nos mudamos en mitad de la noche, como si fuéramos prófugos. Cambiaron nuestros apellidos, nuestra forma de hablar, y me obligaron a olvidarlo todo. Y olvidarlo todo significaba olvidarla a ella, el ancla, a un pasado que sus padres consideraban una enfermedad contagiosa. Con una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional de Javier, Elena compartió las piezas de su propia vida rota. Su voz era suave, pero cada palabra tenía el peso de la verdad y la resiliencia. Narró la desolación que sintió cuando él desapareció sin una sola palabra de despedida, un vacío que se hizo aún más grande y oscuro unos años después, cuando un trágico accidente de coche le arrebató a sus padres, dejándola sola, con la inmensa responsabilidad de criar a su hermano menor, Carlos. Describió los años de lucha incansable, de trabajar en 2, a veces 3 empleos, sacrificando sus sueños de estudiar para que a Carlos nunca le faltara un plato de comida. La pulsera, explicó mientras la acariciaba con el pulgar, era su único tesoro, un recordatorio tangible de que alguna vez conoció la felicidad y la amistad incondicional. Fue entonces cuando Elena reveló la herida más profunda y sangrante de su presente. Su hermano, su pequeño Carlos, el motor de su vida, estaba enfermo. Le diagnosticaron una enfermedad renal crónica, una condición degenerativa que requería un tratamiento constante y costoso, diálisis 3 veces por semana y la esperanza lejana de un trasplante. La sanidad pública ayudaba, pero no era suficiente para cubrir los medicamentos especializados y los cuidados que realmente necesitaba para tener una calidad de vida digna. No había queja en su voz, solo la cruda exposición de una realidad aplastante. No pedía ayuda, no buscaba compasión. Simplemente le estaba mostrando a Javier la verdadera razón de las manos callosas y la mirada perpetuamente cansada que él, horas antes, había ignorado con tanto desdén. A medida que las horas pasaban y las historias se entrelazaban, el abismo social entre el magnate y la camarera comenzó a desaparecer, reemplazado por un puente construido con los ladrillos de la memoria compartida. Se encontraron riendo al recordar sus travesuras de niños, que éramos unos escuincles tremendos, decía Javier con una sonrisa que no había asomado a su rostro en años. Recordaron las carreras por las calles polvorientas del barrio, las tardes enteras pasadas junto al río, contándose secretos que juraron llevarse a la tumba, y la solemne promesa que sellaron al trenzar los hilos de esas 2 pulseras idénticas. Cada recuerdo compartido era un bálsamo para sus almas heridas, pero también un doloroso espejo que le mostraba a Javier el contraste abismal entre el niño leal que fue y el hombre vacío en el que se había convertido. Al abandonar el restaurante y regresar a su penthouse de lujo, con vistas a una ciudad que yacía a sus pies, Javier se sintió por primera vez un extraño en su propia vida. El mármol frío y el diseño minimalista de su hogar le parecieron una jaula de oro, opresiva y sin alma. La culpa lo carcomía, un veneno lento y amargo,
pero bajo esa culpa se agitaba un miedo aún más antiguo y profundo, el trauma de la pobreza. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un mandamiento grabado a fuego. El pasado es un lastre, Javier. Nunca mires atrás, porque la miseria se pega. Ayudar a Elena no era solo un acto de redención, era un acto de rebelión contra el dogma de su familia, una confrontación directa con los fantasmas que le habían enseñado a temer. El primer frente de batalla se abrió en su propia casa. Su prometida, Sofía, una socialité cuya única profesión era ser hermosa y gastar dinero, reaccionó a la historia de Elena con una mezcla de incredulidad y asco. ¿Una mesera? ¿De verdad, Javier?, dijo con una risa cruel mientras se retocaba el maquillaje. Se te nota a leguas que es una trepadora de primera. Te vio la cara de millonario arrepentido y ahora va a exprimirte hasta el último centavo. ¡Qué bajo has caído! Las palabras de Sofía eran afiladas y venenosas, pero no eran solo suyas. Eran el eco de todo su círculo social, la voz de un mundo que no entendía de lealtad, solo de estatus. Su desprecio se convirtió en el primer gran obstáculo externo, una muralla de prejuicios que amenazaba con aplastar su recién descubierto propósito. Con el alma en vilo, Javier condujo su coche de lujo hasta el humilde barrio donde vivía Elena, un lugar que olía a hogar y a lucha, tan diferente a su mundo esterilizado. Al llegar a su pequeño pero impecable apartamento, se encontró con la mirada desafiante de Carlos, el hermano de Elena. El joven, a pesar de su fragilidad física, poseía una dignidad inquebrantable. Cuando Javier, con torpeza, ofreció cubrir todos los gastos médicos presentes y futuros, la respuesta de Carlos fue un golpe directo a su conciencia. «No queremos su limosna, señor Montes», dijo con una voz cargada de un resentimiento añejo. «¿Cree que puede desaparecer por 20 años, dejarla completamente sola cuando más lo necesitaba y ahora comprar su perdón con un cheque? Guárdese su dinero y su lástima». La contundente negativa de Carlos lo dejó humillado y desorientado. Comprendió en ese instante que el dinero, la herramienta con la que había construido su imperio y solucionado todos sus problemas, era inútil aquí. La herida que él había ayudado a crear no podía cerrarse con billetes. Decidió cambiar de estrategia. Usando su influencia no como un arma de poder, sino como una llave, consiguió una cita para Carlos con el nefrólogo más prestigioso de España en menos de 24 horas. Y en lugar de enviar un chofer, fue él mismo a buscarlos. El viaje en su sedán de lujo fue un estudio de silencios incómodos. Elena sentada a su lado, agradecida pero nerviosa, y Carlos en el asiento trasero, observándolo con una desconfianza que podía palparse en el aire. La tensión se intensificó hasta volverse casi insoportable. Por un lado, Sofía, furiosa por lo que consideraba una humillación, amenazaba con airear los sucios secretos de la familia Montes en las revistas de sociedad. Sus padres, aterrados de que su pasado saliera a la luz, lo presionaban para que cortara toda relación con esa gente. Por otro lado, la visita al médico arrojó un diagnóstico aún más grave. Carlos necesitaba un trasplante con urgencia, o la diálisis dejaría de ser efectiva. Javier se encontró completamente solo, atrapado en un fuego cruzado entre las expectativas de su presente artificial y las obligaciones morales de su pasado auténtico. La decisión ya no era sobre ayudar a una vieja amiga. Era sobre elegir qué clase de hombre quería ser, aunque eso significara quemar su mundo hasta los cimientos. El evento de gala anual de la Corporación Montes era el epicentro del universo social de Madrid, una deslumbrante exhibición de riqueza, donde las joyas competían en brillo con las sonrisas falsas. Javier llegó a la imponente entrada del hotel con Elena a su lado. Ella, con un sencillo pero elegante vestido azul que él le había regalado, era una isla de autenticidad en un mar de seda y pretensión. Al instante, se convirtieron en el centro de todas las miradas y murmullos. Las miradas de los invitados, afiladas como cuchillos, la desnudaban, la juzgaban y la condenaban en silencio. Javier sintió la tensión en el brazo de Elena y le apretó la mano con suavidad, un gesto que decía: «Estoy aquí contigo, no estás sola». Para Elena,
Cada paso sobre la alfombra roja era una tortura. Se sentía como una impostora, una pieza que no encajaba en ese rompecabezas de lujo y poder. El vestido, que en la tienda le había parecido hermoso, ahora se sentía como un disfraz que no lograba ocultar sus manos trabajadoras ni su espíritu humilde. Las risas contenidas, las miradas de soslayo, todo le gritaba que no pertenecía a ese lugar. Se aferró a la mano de Javier como un náufrago a una tabla de salvación, mientras él la guiaba entre la multitud con una determinación protectora, ignorando deliberadamente los cuchicheos venenosos que seguían su paso como una estela de serpientes. La tensión alcanzó su punto álgido con la llegada de Sofía, flanqueada por los padres de Javier, cuya desaprobación era una máscara de hielo. Sofía, enfundada en un vestido rojo que parecía arder, se deslizó entre los invitados como una depredadora, esparciendo su veneno con una sonrisa encantadora. «Pobre Javier», susurraba a un grupo. «Está pasando por una crisis, encaprichado con una camarerita que seguramente lo está embrujando». Sus palabras, calculadas para herir y humillar, se propagaron por el salón con la rapidez de un incendio, preparando el escenario para la confrontación que todos, con morbosa anticipación, esperaban presenciar. Finalmente, el trío se detuvo frente a ellos. Sofía examinó a Elena de arriba a abajo con una mueca de desprecio apenas disimulada. Su voz, dulce como la miel envenenada, goteó sarcasmo. «Javier, cariño, qué sorpresa», dijo ignorando por completo a Elena. «No sabía que habías empezado a traer tus proyectos de caridad a nuestros eventos privados. ¿No crees que es un poco inapropiado para ella?» La ofensa fue tan directa, tan brutalmente clasista, que el aire a su alrededor pareció solidificarse. Javier sintió una oleada de furia, pero antes de que pudiera responder, Sofía continuó su ataque. Con una sincronización perfecta, Sofía elevó el tono de su voz, atrayendo la atención de todos los que los rodeaban. «Seamos honestos», exclamó, con un dramatismo digno de una actriz. «Toda esta farsa del amigo reencontrado no engaña a nadie. Esta mujer es una cazafortunas, una oportunista que vio en la culpa de Javier el billete dorado para salir de su miserable vida. Cada palabra era un latigazo, diseñado para despojar a Elena de su dignidad, para pintarla como una villana interesada ante el tribunal de la alta sociedad. La multitud, sedienta de escándalo, los rodeó, transformando la humillación personal en un espectáculo público. El ataque de Sofía se volvió aún más cruel, hurgando en las heridas de la pobreza de Elena. «¿Qué se siente, querida, pasar de servir mesas a usar un vestido que cuesta más de lo que ganas en un año?», preguntó con una sonrisa malévola. «Debes estar maravillada, pero déjame decirte algo. La clase no se compra. Puedes sacar a la chica del barrio, pero nunca sacarás el barrio de la chica». La risa de algunos invitados resonó en los oídos de Elena como cristales rotos. La habían despojado de su historia, de su lucha, y la habían reducido a una caricatura, un estereotipo para el entretenimiento de los ricos. Javier buscó apoyo en la mirada de sus padres, pero solo encontró un muro de gélida decepción. Su madre, evitando sus ojos, se inclinó hacia él y susurró palabras que lo rompieron por dentro. «Te lo advertimos, Javier. Le abres la puerta a la basura y te infesta toda la casa. Esta es tu culpa por desenterrar lo que tanto nos costó enterrar». La traición fue total y absoluta. En ese instante, Javier comprendió que no solo había perdido a su prometida, sino también a la familia por la que había sacrificado su propia identidad, su propia felicidad. Mortificada, con lágrimas de rabia y humillación quemándole los ojos, Elena tiró suavemente de la manga de Javier. «Vámonos, por favor», suplicó en un susurro. «No tienes que hacer esto. No valgo tanto». Quería huir, desaparecer, despertar de esa pesadilla, pero Javier no se movió. Al contrario, su agarre en la mano de ella se hizo más firme, un ancla de determinación en medio de la tormenta. La miró, y en sus ojos ella no vio duda, sino una calma aterradora, una resolución que nunca antes le había visto. Fue en 1900, ese preciso momento, bajo el peso de la humillación pública y la traición familiar, que algo dentro de Javier se quebró y se reacomodó para siempre.
Miró los rostros de la gente que lo rodeaba. Sofía, sus padres, sus socios, y solo vio máscaras vacías, almas huecas consumidas por la codicia y el estatus, la vergüenza de su pasado, ese miedo atávico que lo había perseguido toda su vida, se evaporó, reemplazado por un orgullo feroz y una ira helada y purificadora. El magnate Javier Montes murió en ese instante, y en su lugar renació el niño que hizo una promesa junto a un río. Sin decir una palabra, Javier soltó la mano de Elena y caminó con paso firme y decidido hacia el escenario, donde una orquesta tocaba una melodía insulsa. Subió los escalones con una autoridad natural que silenció a los músicos y, con un gesto, tomó el micrófono de las manos del desconcertado vocalista. El salón, que segundos antes era un hervidero de murmullos, quedó sumido en un silencio sepulcral. Cientos de miradas, cargadas de curiosidad y expectación, se clavaron en él. El corazón de Elena latía con una fuerza ensordecedora, presintiendo que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en el gran salón era tan denso que se podía cortar. Javier recorrió el público con la mirada, deteniéndose por un instante en Elena, en Sofía y en sus padres. Respiró hondo, y cuando su voz resonó a través de los altavoces, fue clara y firme, sin rastro de duda. «Buenas noches a todos», comenzó con una calma que heló la sangre de sus enemigos. «Quisiera tomar un momento para aclarar algunas cosas. Mi ex prometida, Sofía, tiene razón en algo. Les he estado mintiendo durante mucho tiempo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La confesión había comenzado. Continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Todos ustedes me conocen como Javier Montes, el hombre hecho a sí mismo, heredero de una familia de bien. Esa es la historia que hemos vendido, la fachada que hemos mantenido con esmero durante más de 20 años». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Pero esa historia es una mentira construida sobre la vergüenza y el miedo». La mirada que dirigió a sus padres fue de una pena infinita. Estaba a punto de demoler el templo que ellos habían construido sobre cimientos de falsedad. «La verdad», declaró, su voz resonando con una sinceridad brutal, «es que yo no nací en cuna de oro. Yo vengo del mismo barrio obrero que Elena García. Crecí en una casa pequeña con paredes desconchadas, donde a veces la única certeza era el cariño, porque la comida no siempre estaba garantizada. Mi verdadero nombre ni siquiera es Montes». El escándalo era mayúsculo. Estaba dinamitando su propia imagen, su estatus, su legado, y lo hacía con una serenidad que desarmaba. Por primera vez, no estaba huyendo de su pasado, lo estaba proclamando como un estandarte. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un objeto que contrastaba violentamente con el lujo de su smoking. Su propia pulsera de hilo trenzado, idéntica a la de Elena. Un tesoro que había guardado en el fondo de una caja fuerte como el último vestigio de su alma. La levantó para que todos la vieran. «Esto», dijo, «es más valioso que cualquier reloj o joya en este salón. Esta pulsera la hicimos Elena y yo a los 10 años, como una promesa de amistad eterna. Una promesa que yo rompí, pero que ella, milagrosamente, nunca olvidó». Su mirada encontró la de Elena a través de la multitud y le habló solo a ella, aunque todos escucharan. «Durante 20 largos y vacíos años, yo me esforcé cada día por olvidar de dónde venía, por enterrar al niño que fui. Pero Elena, ella es diferente. Ella nunca necesitó olvidar porque nunca se avergonzó. Ha enfrentado la pérdida, la pobreza y la indiferencia con una valentía y una dignidad que ninguno de nosotros, en nuestra burbuja de privilegios, podría siquiera empezar a comprender. Ella es más rica que todos nosotros juntos». Luego su mirada barrió a la multitud petrificada y su voz se endureció, convirtiéndose en un látigo. «Ustedes, que se pasan la vida hablando del valor de sus acciones en la bolsa, de sus propiedades, de sus coches de lujo, no tienen ni la más remota idea de lo que es el verdadero valor. No conocen el valor de la lealtad que sobrevive a las décadas. No conocen el valor de la integridad que no se vende por un apellido. No conocen el valor de un alma que no está en venta.
La acusación resonó en el silencio, y muchos bajaron la mirada avergonzados. Fijó sus ojos en Sofía, cuyo rostro había pasado de la soberbia a la incredulidad más absoluta. Su voz ahora era tranquila, casi clínica, como la de un cirujano que extirpa un tumor. Sofía, lo nuestro se termina en este preciso instante. Creí que casándome contigo aseguraba mi estatus, pero ahora me doy cuenta de que estaría condenándome a una vida de vacío. No puedo unir mi vida a alguien cuyo corazón es tan pobre y cuyo espíritu está tan en bancarrota. La humillación ahora le pertenecía a ella, servida en el mismo plato de espectáculo público que ella había preparado. Finalmente se dirigió a sus padres, que lo miraban como si fuera un extraño. Y a ustedes, papá, mamá, que me enseñaron que nuestras raíces eran una enfermedad, que la humildad era algo de lo que avergonzarse. Hoy elijo sanar. Hoy me libero de la vergüenza que me inculcaron. Ya no siento vergüenza por mi pasado. Ahora la única pena que siento es por ustedes, por la vida de apariencias que eligieron y a la que me quisieron condenar. Cada palabra era una ruptura, un corte limpio con el pasado que lo había aprisionado. Con una última mirada a la multitud atónita, bajó del escenario. El público se abrió a su paso como las aguas del Mar Rojo. Caminó directamente hacia Elena, quien lo observaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Tomó su mano con una ternura que contrastaba con la ferocidad de sus palabras, y volviéndose para que todos lo escucharan, pronunció la frase que sellaría su destino. Esta mujer vale más que todo el dinero y el poder acumulados en este salón, porque ella nunca olvidó quién es. Yo, por desgracia, necesité 20 años y su ayuda para poder recordarlo. Sin mirar atrás, la guió hacia la salida. Caminaron juntos a través del pasillo de la vergüenza y el asombro, dejando tras de sí los restos humeantes de la vida que Javier acababa de inmolar. Silencio absoluto. Solo se rompía por el sonido de sus pasos sobre el mármol pulido. Un sonido firme, decidido. El sonido de dos personas caminando hacia un futuro incierto, pero por primera vez, auténtico. La puerta del salón se cerró a sus espaldas, sellando un capítulo de mentiras y abriendo uno de redención. Afuera, el aire frío de la noche madrileña los recibió como una bofetada de realidad. Elena temblaba, no de frío, sino por la abrumadora descarga de emociones que había soportado. Las luces de la ciudad parecían borrosas a través de sus lágrimas. Javier se quitó el saco de su smoking y lo colocó suavemente sobre los hombros de ella, un gesto de cuidado y protección. Se quedaron parados en la acera, el caos del tráfico contrastando con la extraña calma que se había instalado entre ellos. El mundo como lo conocían había terminado. Elena finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y frágil. «Javier, no tenías que hacer eso», susurró, mirándolo con una mezcla de gratitud y pánico. «Lo destruiste todo, tu carrera, tu familia, tu reputación, todo lo que construiste. Lo perdiste todo por defenderme». En su mente, el sacrificio de él era una carga demasiado pesada, una deuda que nunca podría pagar. No se sentía merecedora de un acto tan radical, tan devastador. Javier la miró y por primera vez en 2 décadas sus ojos brillaban con una luz genuina, una chispa de vida que el dinero no podía comprar. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Te equivocas, Lena», respondió con una serenidad que la asombró. «No he perdido nada. Al contrario, lo acabo de recuperar todo». Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la libertad. «Por primera vez en 20 años, siento que puedo respirar. El peso que me quité de encima allá adentro. No tienes idea, tú no me costaste mi vida, me la devolviste». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda para seguir trayendo relatos que tocan el corazón. Ahora continuamos con el vídeo. A la mañana siguiente, la tormenta mediática estalló con la furia de un huracán. Los titulares de los periódicos y los portales de noticias gritaban el escándalo. El magnate Javier Montes renuncia a su fortuna y a su familia en un acto de locura. Su teléfono no dejaba de sonar. Socios comerciales exigiendo explicaciones, abogados advirtiendo de la caída en picada de las acciones de la empresa, amigos de su antigua
vida llamando para confirmar el chisme. El imperio que había construido se tambaleaba, amenazando con derrumbarse sobre él, pero en medio del caos, Javier encontró un centro de calma que nunca había poseído. Con una claridad mental asombrosa, ignoró las llamadas de pánico y las advertencias de ruina. Su primera y única prioridad era otra. En lugar de convocar una junta de emergencia con su consejo de administración, condujo hasta el barrio de Elena y convocó una reunión mucho más importante en 1900 en la pequeña y acogedora sala de su apartamento. Con Elena y un ahora respetuoso Carlos como sus únicos confidentes, se sentó a la mesa, no como un magnate, sino como Javier, el amigo. Desplegó sobre la mesa no un plan de rescate para su empresa, sino un boceto para un nuevo comienzo. «Anoche me di cuenta de algo», comenzó, su voz llena de una nueva convicción. «Pasé la mitad de mi vida acumulando dinero, pensando que me daría seguridad y felicidad, pero casi me destruye el alma. Es hora de que este dinero que tanto dolor causó empiece a hacer algo bueno». Les anunció su decisión. Vendería una parte mayoritaria de sus acciones en la corporación Montes para financiar un nuevo proyecto, una fundación. La misión de la fundación, explicó con un entusiasmo contagioso, sería devolver a la comunidad lo que a él le fue arrebatado, la oportunidad. Se dedicaría a financiar becas educativas completas para jóvenes talentosos de barrios obreros, para que nadie tuviera que renunciar a sus sueños por falta de recursos. Además, crearía un fondo para cubrir tratamientos médicos costosos, asegurando que ninguna familia tuviera que elegir entre la salud de un ser querido y la ruina económica. Era un plan ambicioso, un intento de reparar no solo su pasado, sino el sistema que creaba tantas Elenas y Carlos. Entonces miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de asombro. «Pero una fundación sin alma es solo una cuenta bancaria, y yo quiero que tú seas el alma de este proyecto, Elena. Quiero que tú la dirijas». Elena se quedó sin palabras, incapaz de procesar la oferta. «Yo no sé nada de eso, Javier», balbuceó. «Sabes más de lo que crees», replicó él con firmeza. «Conoces la necesidad, la lucha, la dignidad. Tienes la integridad y la empatía que a mí me faltaron. Yo pondré el dinero, Elena, pero tú pondrás el corazón». Carlos, que había escuchado todo en silencio, observando cada gesto y cada palabra de Javier, finalmente habló. Se levantó y extendió la mano hacia el hombre que antes te despreciaba. «Yo creí que usted era solo otro rico jugando a ser bueno para limpiar su conciencia», admitió con una sinceridad que conmovió a Javier. «Me equivoqué. Ha demostrado tener más agallas que cualquiera. Será un honor ayudar a mi hermana en lo que sea que necesite para este proyecto». En ese apretón de manos se selló no solo la paz, sino el nacimiento de una nueva alianza. Días después, los tres caminaron por las calles de su antiguo barrio. Para Javier era como ver en colores por primera vez después de una vida en blanco y negro. Reconocía los olores, los sonidos, la energía vibrante de la gente. Se sentía más en casa en esa acera agrietada que en todos los salones de lujo que había pisado. Compraron raspados de un carrito, como cuando eran niños, y por primera vez en mucho tiempo, la risa de Javier fue genuina, libre del peso de las apariencias. Estaba reconectando con el niño que había sido y sanando al hombre en que se había convertido. Su peregrinaje los llevó inevitablemente al viejo río, al lugar exacto donde, sentados sobre una gran roca, habían trenzado sus pulseras hacía tantos años. El lugar había cambiado, pero la roca seguía allí, como un testigo silencioso de su historia. Se sentaron en silencio durante un largo rato, dejando que el murmullo del agua se llevara los últimos vestigios de dolor y resentimiento. No necesitaron palabras. En ese silencio compartido, se perdonaron mutuamente y se perdonaron a sí mismos, cerrando finalmente el círculo de una herida que había permanecido abierta por 2 décadas. Fue allí, en la orilla del río, donde comenzaron a trazar los verdaderos planes para la Fundación Orígenes. Discutieron los detalles, no como un jefe y una empleada, sino como socios, como iguales. La pasión de Elena por ayudar a su comunidad se combinó con la visión estratégica de Javier. Se complementaban perfectamente.
No había romance en sus gestos, sino algo quizás más profundo y duradero, una camaradería inquebrantable, una lealtad forjada en el fuego. Estaban construyendo una nueva definición de familia, una basada no en la sangre, sino en el propósito compartido. La primera misión no oficial de la fundación los encontró en la puerta de una casa modesta, visitando a una madre soltera cuyo hijo, un joven brillante con sueños de ser ingeniero, estaba a punto de abandonar sus estudios para trabajar y ayudar en casa. Mientras Elena hablaba con la madre, de mujer a mujer, compartiendo historias de lucha y esperanza, Javier vio en los ojos del joven el mismo anhelo y la misma frustración que él podría haber sentido. Ofrecerle la primera beca de la fundación fue más satisfactorio que cerrar cualquier acuerdo millonario. Al salir de aquella casa, con el sol del atardecer tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Javier sintió una paz que nunca antes había conocido. La gratitud en los ojos de aquella familia era un tesoro que ninguna fortuna podía comprar. Miró a Elena, que caminaba a su lado, y vio en 1900, ella no solo a su amiga de la infancia, sino a su brújula moral, su socia, su ancla a la realidad. «Vamos a hacer esto bien, Lena», dijo, su voz cargada de una promesa solemne. «Vamos a construir algo que realmente importe, algo que perdure más allá de nosotros». Y Elena, con una sonrisa radiante, simplemente asintió. Sabía que lo harían. Juntos. Un año después, la inauguración de la Fundación Orígenes no tuvo lugar en un lujoso salón de hotel, sino en el corazón del barrio que los vio nacer, en un centro comunitario remozado con los primeros fondos del proyecto. El aire no olía a perfume caro, sino a pintura fresca y a la comida casera que los propios vecinos prepararon para celebrar. No había fotógrafos de la prensa rosa, sino niños corriendo y familias agradecidas. Javier, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, subió a una pequeña tarima y habló, no como el ex magnate, sino como Javi, el hijo del barrio que había vuelto a casa. A su lado, Elena, ahora la directora de la fundación, irradiaba una calma y una autoridad que no provenían del poder, sino del propósito. El impacto de su trabajo ya era una realidad tangible que se podía ver en los rostros de la gente. Carlos, con la salud restaurada gracias a un trasplante de riñón financiado por la fundación, había comenzado a estudiar trabajo social, decidido a devolver la ayuda que había recibido. El joven aspirante a ingeniero, el primer becado, enviaba cartas entusiastas desde la universidad, manteniendo un promedio impecable. En el dispensario local, una nueva ala de pediatría equipada con tecnología de punta atendía a los más pequeños, un proyecto que Elena había impulsado con una pasión personal. Ya no eran promesas, eran vidas transformadas, futuros reescritos, un legado de esperanza construido sobre las cenizas de una vida de apariencias. La transformación más profunda, sin embargo, era la del propio Javier. Había vendido su ostentoso penthouse en Salamanca y ahora vivía en una casa acogedora y sin pretensiones, lo suficientemente cerca del barrio para ir caminando. La relación con sus padres seguía siendo una herida delicada. Los visitaba por deber, pero ya no por la necesidad de su aprobación, habiendo encontrado su propia validación en su trabajo diario. Había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en las sonrisas de los niños que ayudaba, en las conversaciones con los vecinos, en la satisfacción de construir algo real. Había cambiado su jaula de oro por un hogar de verdad. La relación entre Javier, Elena y Carlos se había solidificado en una nueva y hermosa forma de familia, no una basada en lazos de sangre o en convenciones sociales, sino en una lealtad inquebrantable, un propósito compartido y un afecto profundo y sincero. Sus noches a menudo transcurrían alrededor de la modesta mesa del comedor de Elena, compartiendo una cena sencilla, risas y los desafíos del día a día de la fundación. En esos momentos, rodeado del calor de esa conexión genuina, Javier entendía que había encontrado lo que había buscado durante toda su vida en los lugares equivocados, un sentido de pertenencia, un lugar al que verdaderamente podía llamar hogar. 5 años más tarde, esa promesa de construir algo duradero se había materializado en un moderno centro educativo y de salud en medio del barrio. Javier,
Ya sin rastro del hombre trajeado y vacío que fue, cortaba la cinta inaugural junto a Elena, quien se había convertido en una líder comunitaria respetada y querida. En medio de la celebración, una niña pequeña, con unos ojos brillantes llenos de futuro y beneficiaria de una de las becas, se acercó a él. Con timidez, le ofreció una pulsera de hilo trenzado que ella misma había hecho. Javier la aceptó, y mientras la anudaba en su muñeca junto a la suya, las lágrimas brotaron de sus ojos, cerrando el círculo de la redención. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero y la lealtad siempre encuentran el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa sobre la adversidad. Y comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.